Las enfermedades cardiovasculares suponen la primera causa de mortalidad de nuestro país y uno de los factores de riesgo es el colesterol. ¿Nos preocupamos los andaluces por controlar los niveles de esta molécula grasa? Hombre, sí. Yo llevo una buena alimentación, entonces no, hasta ahora no, verá, la última analítica estaba perfecto, estaba todo bien. Pues siempre casi en el límite. Unas veces supero, pero por muy poco, y otras veces un poquito por debajo, pero vamos, en el límite más o menos. No tengo colesterol, gracias a Dios, pero sí, eso, no comiendo grasa y comiendo mucha verdura, ¿no? Y andando mucho. Todos los años intento hacerme una analítica por ver cómo tengo los niveles de azúcar, triglicéridos, colesterol, y la verdad es que todos estos últimos años me han salido todos correctos. Una vez al año, cada 6 meses, depende de cómo yo me encuentre. Y no tengo, gracias a Dios, colesterol no. Que esté bien y que pueda una para arriba y para abajo y disfrutar, ¿no? El colesterol es un lípido o sustancia grasa que se encuentra en nuestro cuerpo de forma natural y es muy importante para el funcionamiento del organismo. Este elemento es necesario para fabricar hormonas, vitamina D y ácidos biliares, entre otras sustancias. El problema aparece cuando existe un exceso de colesterol malo en nuestra sangre. Este tipo de lipoproteína, denominada LDL, se puede acumular en las paredes de las arterias y puede perjudicar a nuestra salud cardiovascular. Tener colesterol alto es un factor de riesgo no solamente para tener un infarto o una angina de pecho, sino para cualquier problema vascular que pudiera afectar tanto circulación periférica, y hablamos de arteriopatía periférica en las piernas, por ejemplo, con riesgo de amputaciones, o problemas de ictus, que es la causa número 1 de muerte en la mujer, problemas de embolia cerebral. Ese tipo de problemas los provoca el colesterol, igual que los problemas de corazón. Por tanto, la importancia de su tratamiento es muy grande. Alejandro acude a la unidad de riesgo cardiovascular del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Los especialistas quieren comprobar si padece hipercolesterolemia familiar. Esta enfermedad es genética y provoca una mayor probabilidad de infartos. Se estima que el 80% de la población que padece colesterol puede padecer esta enfermedad silenciosa porque no muestra síntomas aparentes. 7 puntos corresponde, según la tabla, a que tienes una probabilidad de presentar hipercolesterolemia familiar, o sea, una enfermedad genética del colesterol, que justifica los altos niveles de colesterol que presentas. Entonces, sí disponemos, y en este centro se hace, una prueba genética para confirmar esto. Entonces, en este caso, realizaremos el test genético. Si sale positivo, pues podemos poner medidas preventivas para que las cifras de colesterol vayan disminuyendo, y si se precisa de fármacos, pues también. Mediante la extracción de saliva comienza la elaboración de un diagnóstico preventivo que puede salvar la vida de miles de personas. Ramón es un especialista en medicina interna que forma parte de un equipo que alerta a los médicos de atención primaria de posibles casos de hipercolesterolemia familiar. Gracias a la fuente de información que suponen los laboratorios de este hospital andaluz, la medicina se puede adelantar a la propia enfermedad. Nosotros, a través de los datos del análisis de datos masivos, podemos ir directamente a los centros de atención primaria ya con el paciente o con el paciente, la persona que pudiera desarrollar una enfermedad del tipo que sea, para practicar una medicina preventiva importante. Por lo tanto, yo creo que se le ha dado la vuelta y se ha hecho algo diferente que puede ser bastante rentable en el futuro. De hecho, la medicina preventiva lo que supone es evitar que el paciente sufra una enfermedad con el coste sanitario en ahorro que supone eso. Una vez realizada la extracción de saliva, le toca el turno a Teresa. Es especialista en bioquímica clínica y responsable del Laboratorio de Riesgo Cardiovascular del Hospital Virgen Macarena de Sevilla. Lidera este equipo de profesionales sanitarios que llevan a cabo un método de detección precoz pionero a nivel nacional. Este es el paciente que esta mañana ha venido a consulta para el proyecto Ariane. Vamos a procesar la muestra de saliva para el diagnóstico de la hipercolesterolemia y vamos a descartar que el paciente tenga una posible disbeta-lipoproteinemia. El proyecto Ariane es la investigación que dirige esta médico de 37 años. El nombre de este estudio es el de su hija, por el tiempo que esta joven especialista le ha quitado como madre para dedicarlo a prevenir una enfermedad hereditaria que afecta a una de cada 250 personas en España.
lo que significa que hay más de 180.000 pacientes sin diagnosticar. Es una herramienta de salud preventiva porque no solo es importante tener el colesterol alto cuando eres mayor, sino lo más importante es cuánto tiempo has tenido ese colesterol alto en tus arterias. Desde que naces, el colesterol malo, aterogénico, se va depositando en las arterias, con lo cual un paciente de 40 años con hipercolesterolemia familiar tiene una edad vascular aproximadamente de un paciente de 65. Entonces, la estrategia de detección precoz nos va a permitir evitar no solo eventos cardiovasculares, sino mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Uno de estos pacientes es Sebastián. Después de superar un cáncer de colon, el equipo del proyecto Arián de la Unidad de Riesgo Cardiovascular de este hospital andaluz contactó con este agricultor onubense. Le habían detectado unas altas cifras de colesterol a pesar de realizar unos hábitos de vida saludables. Este tratamiento yo lo estoy viendo con unos resultados muy positivos. Me han cambiado de medicación, me ha desaparecido el colesterol, hemos bajado a los niveles normales, más aparte nos ha desaparecido los posibles dolores que conllevaba el anterior medicamento. Se está tratando de trasladar estos conocimientos a la familia. Tengo 5 hermanos más, los cuales llevan seguimiento también para tratar de buscar de dónde está, si es un problema genético, que creemos que por ahí puede radicar el problema. Los análisis de los hermanos de Sebastián se estudiarán en este laboratorio de biología molecular del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla. Como hay indicios de que el paciente padezca hipercolesterolemia familiar, se realizan estos estudios a los familiares para confirmar si hay o no una transmisión genética de esta enfermedad. Este sería el padre, la madre y el hijo. En el caso del padre podemos ver que es un paciente normal, no tiene la mutación, la madre tendría la mutación y el hijo ha heredado una copia de cada uno, con lo cual tendría un riesgo intermedio de tener la enfermedad porque tiene solamente una mutación en vez de las dos que tendría la madre. Gracias al apoyo de la Sociedad Española de Arteriosclerosis y de este hospital andaluz, este equipo de profesionales sanitarios enseñará este método de detección precoz desde el laboratorio clínico a más de 40 hospitales de toda España. Una innovadora estrategia que ayuda a prevenir una enfermedad que también se da en muchos niños. Detectamos a un niño de 6 años en su centro de salud que nunca había acudido a un médico, a un endocrinólogo pediátrico. Empezamos a estudiar a los padres y vimos que tenía un origen de rama materna. La rama materna más o menos estaba compensada y no tenía unos niveles exageradamente altos porque estaban controlados con medicación, pero su madre, es decir, la abuela del niño, se había muerto de un evento cardiovascular. Entonces, esa paciente, como había sufrido en su propia familia una muerte por enfermedad cardiovascular, nos agradeció que a su niño se lo hubiéramos detectado desde pequeño. Este proyecto de investigación trata de adelantarse a la manifestación de una enfermedad hereditaria comprobando si existe una mutación genética. Hola chicos, ¿estáis sudando? ¡Nos has retrasado! Ya sabes que no puedo renunciar a la diversión. Hay casos muy conocidos como el de la actriz Angelina Jolie, que se sometió a una cirugía preventiva para disminuir el riesgo de cáncer, después de que su madre y su tía fallecieran por esta enfermedad. Cuando hay antecedentes de cáncer de mama en ascendentes próximos, pues existen recomendaciones de hacer estudios genéticos. Entonces se realizó un estudio genético de un gen que se llama BCRA1 y entonces se descubrió que tenía una mutación, o sea, una alteración que le daba a ella un riesgo muy alto de padecer un cáncer a lo largo de su vida. Entonces ella decidió hacerse una mastectomía y además en una fase posterior se quitó también las trompas de falopio y los ovarios. ¿Qué conseguía con ello? Pues conseguía disminuir el riesgo, que era de un 70-80% de desarrollar un cáncer de mama y de un 50%, 60% de desarrollar un cáncer de ovario o de las trompas de falopio. En los casos en los que hay ascendentes familiares, pues sí se recomiendan hacer estudios genéticos para detectar mutaciones que confieran un riesgo elevado de desarrollar posteriormente cáncer en la vida. Entonces sí actuó dentro de las recomendaciones que existen ahora mismo internacionalmente. En muchas ocasiones nuestro ADN nos puede predisponer a una enfermedad desde antes de nacer.
pero la mutación de nuestros genes se puede deber también a factores externos. Es lo que se denomina epigenética y está muy relacionado con los hábitos de vida saludables. Uno de ellos es nuestra alimentación diaria. La alimentación tiene un valor muy importante sobre nuestro material genético porque, como todos sabemos, somos lo que comemos. Entonces, tanto el exceso como el defecto va a influir en nuestra genética. Por ejemplo, si tomamos unos alimentos ricos en vitaminas o en folatos, como son las legumbres, estas vitaminas van a impedir que los grupos metilo que dañan el ADN, estas partículas que son dañinas, se unan. Y, por ejemplo, un exceso de alcohol también va a fomentar que estas partículas se unan al ADN y lo dañen. Por esta razón, en el caso del colesterol, es muy recomendable limitar las grasas saturadas y elegir determinados alimentos, como el pescado azul, el aceite de oliva virgen extra o las nueces. Estas opciones tienen en común un alto contenido en omega 3, una sustancia que puede proteger nuestro sistema cardiovascular. Las nueces mejoran los niveles de tensión arterial y disminuyen los niveles de colesterol LDL, que es el colesterol malo, por así decirlo. La cantidad diaria recomendada son 40 gramos. 40 gramos sería un puñado pequeño, que serían unas 6-7 nueces al día. Preferiblemente, si puede ser, por las mañanas, por su alto contenido energético. Son frutos secos, por su alto contenido energético y el nivel de actividad a lo largo de todo el día, el consumo es preferible por la mañana, primera hora del día. Además de la alimentación, la actividad física también puede influir en nuestro material genético. Impide que determinadas partículas tóxicas se unan a nuestro ADN. Los datos epidemiológicos demuestran los beneficios de la realización de ejercicio en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Los especialistas recomiendan realizarlo al menos 3 veces en semana, en sesiones de 20 a 60 minutos. Los especialistas recomiendan alternar actividades aeróbicas como bailar o caminar de manera frecuente, sin olvidar algunos ejercicios de fuerza básicos, siempre adaptados a nuestra forma física. Está totalmente demostrado que el ejercicio hecho de forma regular desciende los niveles de colesterol y aparte otros parámetros interesantes como es el descenso de la tensión arterial, como es el evitar la obesidad. Y bueno, realmente a nivel de colesterol cualquier ejercicio sería bueno para bajar el colesterol LDL y de hecho el ejercicio regular es prácticamente lo único que recomendamos para subir el HDL, que es el colesterol bueno, mejor que ninguna medicación o mejor que ninguna otra medida. Ya lo han visto, los hábitos de vida saludables y las últimas investigaciones médicas realizadas en nuestra tierra se unen para formar parte de la mejor medicina preventiva, aquella que se adelanta a la enfermedad y nos puede proporcionar calidad de vida.